Buenos días, alegría. Muy buenos días, Buenos días. buenos días, Tenores, buenos días, Flor. Buenos días. Hoy es lunes, iniciamos una nueva semana, lunes 7 de diciembre del año 2020, año de inicio de la pandemia. El año de inicio de la pandemia, así es como dice. Y bueno, y estamos en una situación de pandemia crítica, de verdad. Sí. 2.300 casos definitivamente. el sábado. Impresionante eso. Sí. Está subiendo esto, está Casi- subiendo esto. casi- Entonces, en la privada no hay camas y en la pública no hay insumos. Casi 15.000 pruebas. No, en la pública tampoco hay camas. Miren lo que pasó en el Nicolás Solano. Claro, pero en Hospital general, de campaña. en general todavía quedan camas en la pública. Oye, pero Flor, lo que sí. no queda son insumos. Flor, y vi que planteaste que FCC está construyendo un hospital modular detrás del complejo hospitalario metropolitano. Sí, y por así ahí está. a lo callado. Callado, no lo han empezado. Sí, ahí de tienen los verdad. planos, ahí tienen los planos. ¿Otro hospital modular más? Bueno, por ahí están los planos. Mira, yo quisiera saber dónde quedó el hospital modular que iba a donar Canadá. ¿Te acuerdas que lo anunció la que hoy es canciller, la vicecanciller Moines? Ella lo anunció. Entonces, por otro lado... ¿En qué quedó eso? Doctor, eso no sé en qué quedó. Y el doctor Lado anunció que en Chorrera iba a haber uno De campaña. de campaña donado por Estados Unidos y el de Canadá y el de FCC ahora. Yo creo que hay muchas cosas que tiene que aclarar el No, doctor Lado. y este asunto del hospital de campaña, estas donaciones son perfectas, se aceptan, son buenas, o sea, dadas las características y las circunstancias. Pero, Guido, yo me quedé pensando con lo que cerramos el programa el viernes. ¿Te acuerdas de la empresa esta de 168 millones, Correcto. que el robot y los medicamentos? Y ahora vi que el órgano ejecutivo declaró el desabastecimiento crítico de 42 medicamentos de la Caja de Seguro Social. Tendrá que ver una cosa con la otra. O sea, estoy pensando mal, ojo, pero no quisiera pensar mal en este caso de que una cosa tiene algo que ver con la otra, porque milagrosamente reviven lo de la empresa esta que estaba entregando un robot con medicamentos y ahora de repente aparece la crisis de medicamentos. O sea, ¿y qué medicamentos son los que están en crisis? Porque, perdónenme, o sea, ¿qué se necesita para tratar el COVID? La vacuna la estamos esperando. Y de- O sea, no sé, pues, no sé si Y lo estoy otro no tenía equivocado, por qué estoy pensando mal. desabastecerse. Exactamente, hemos desabastecido que acetaminofén, que es lo que se está dando. El Remdesivir creo que es la otra. Remdesivir. O será la Iber- hidroxicloroquina. No Ivermectin. entiendo. Bueno, el tema de Tenógenes es que pasamos aquí de una declaración en donde se nos dice que no hay tal cosa como desabastecimiento y no hay tal cosa como falta de insumos y no hay tal cosa como que el primer frente de batalla que conforman los médicos, enfermeras y auxiliares no está siendo bien dotado, al extremo contrario, es decir, a decir ahora que va a declararse la crisis en el abastecimiento de medicamentos para lograr algún propósito, sin duda. Es increíble la Sí, falta porque de aquí consistencia. Aquí el que está invocando esa figura es el director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lao, que dijo que se podía invocar esta figura de desabastecimientos críticos para facilitar las compras. Pero pregunto, ¿qué medicamentos? Lo que estamos necesitando son insumos. Yo creo que ahí es donde está el tema, ¿verdad? El tema de los insumos. Hoy tenemos invitado que vamos a O sea, hablar un poco de los tratamientos de COVID y si eso tiene sentido, porque es que el problema es que siempre nos quedamos como que, ¿qué sentido tiene algo, no? Lo mismo el ministro Sucre el viernes, sábado, él y Israel Cedeño, uno que van a multar, van a cerrar los restaurantes que incumplan. Yo quiero saber entonces qué pasó con los famosísimos La Fragata, La Morena y etcétera. También lo cerraron. Bueno, O sea, la pasó. inconsistencia en pasta. Sí, porque pasó igual también con una reunión de realizando metas el fin de semana en Chiriquí, que me parece correcto. O sea, si no está cumpliendo con los parámetros establecidos de bioseguridad, hay que montarlo, pero para todos los partidos políticos. Por supuesto. Para todos, por igual. Oiga, y De gobierno, de oposición, nuevos, viejos, lo que sea. a propósito de inconsistencias, ustedes notaron que el PRD como partido político, que es el partido político Ay, qué en cosa más en el pena ajena. poder, va invitado a Venezuela como Lo vi. observador. Lo vi. Y el PRD saca una nota Lo vi. diciendo que observó todo con normalidad. No sé qué. El gobierno, Fatal. que es el gobierno del PRD, la Cancillería de la República, saca un comunicado indicando exactamente lo contrario. Sí. Entonces, ahí como que no hay, ¿cómo se llama? No están uniendo No están fuerzas, alineados, no ni están alineados, ni alineados. alineados, ni nada, ¿no? Cada uno por su lado. Eso es patético. Eso yo creo que Aparte, increíble. Aparte es hasta muy incongruente hablar
de un ejercicio constitucional, democrático, libre y pacífico, como dice el mensaje en redes sociales, en las elecciones en Venezuela, cuando todos sabemos lo que está pasando en Venezuela y por qué la gente no fue a votar. Oye, que Diosdado Cabello, O sea, por dijo Dios. que Diosdado Cabello, emulando a Cheyo Gálvez, dijo que el que no va a votar no come. Así. ¿no? Exacto. Y eso es un proceso pacífico. Además hubo boicot de la oposición, hubo una masiva abstención, por o sea, supuesto. así como no gana el gobierno, o sea, eso es constitucional, libre y pacífico. No, por favor, señores del PRD. Increíble. Oye, hablando de Cuidado, Por porque de supuesto. esa forma no se hace democracia. Les decía de Sucre, que también anunció que iban a contratar más médicos. Esto lo viene anunciando, esto es como el lobo que nunca llega. O sea, Sí. viene el lobo y nunca llega. Por eso si digo. lo hubiera cumplido la primera, la segunda, la tercera o la cuarta vez que lo anunció, no estarían los médicos. Por eso estamos los hablando de candidatos que desabastecimiento crítico de medicamentos, pero lo que estamos necesitando son médicos, estamos necesitando insumos. están. Es lo mismo que necesitamos desde marzo. Y que Exactamente. No hacen. ¿Qué hicieron durante los 7 meses de confinamiento si no hicieron lo más básico? Y yo quiero decir algo de Sucre. ¿Ustedes vieron las elecciones del COP? Ajá, sí. Que no se dieron. Sí. Bueno. Dice que él está en una nómina o Él no entendí está en mal. una nómina. Entendí mal, ¿no? Sí, entendiste mal. Mira, Ah, ok. él está en una nómina. Te voy a decir qué pasó. El COP iba a hacer sus elecciones. El Comité Olímpico de Panamá, El para los Comité que no Olímpico de saben. Panamá lo que es el iba a COP. hacer sus elecciones este fin de semana. Hay una comisión independiente que es vinculante. Es independiente, pero es vinculante. Que determinó que una de las nóminas que preside el doctor Saucedo y en la que están Luis Barría y Franz Weber como asesor, no podía correr esa nómina porque había irregularidades. No era elegible. Fue el No era término que elegible, usaron. exacto, no es Así elegible. Por irregularidades y violaciones a la ley. Bueno, el tema es que esa nómina en teoría no podía correr, pero el COI, que es el Comité Olímpico Internacional, dijo, bueno, sí pueden correr. Para evitar estos problemas y estos falta de consensos, el COP, que es el Comité Olímpico, los reunió a las dos nóminas y dijo, bueno, van a correr las dos. Y la nómina del problema dijo, no, yo no voy a correr, yo quiero que se pospongan las elecciones. Y la decisión del COP fue, no voy a posponer ni unas elecciones, voy a correr entonces una sola nómina. Si ustedes no quieren, aún sin poder, va a ir una sola nómina a las elecciones. Y entonces llegó el MINSA y les paró el evento. Pero no era por ellos la tenían cantidad de todos gente. ¿Ah? ¿No era por la cantidad de gente que lo había parado? No. Porque ¿de qué otra forma el No MINSA que dieron hace? una no, o sea, no. si el MINSA solamente entraría en este asunto porque hay mucha gente o porque están violando la medida de bioseguridad. Pero ahora tú me Eso estás es lo dando que un tú elemento pensarías, adicional. Porque ellos tenían todos los permisos en el Por hotel, eso. que era el Miramar. Ahora me estás ¿Qué dando un elemento pasa? Que adicional. una de las razones por las que la nómina no era elegible es porque en ella está una representante de la Federación de Pentatlón que no está debidamente registrada. Ajá. Entonces por eso no podía participar ella. ¿Qué pasa? ¿Quién es el secretario general de esa federación? No me de digas. Pentatlón? A ver. Taratatatán, el ministro Sucre. No, ¿de verdad? Oye, es patético cómo entran y dañan todo. Pero O creo sea, que me de parece antes. que eso es escandaloso. O sea, ¿Cómo porque es posible que aquí quisiera ser abogado del diablo, porque creo que esto no puede haber ocurrido en el periodo de la pandemia. Debe ser antes de haber llegado a ser ministro que se convierte en... Y entonces, ¿cómo no deja eso? ¿Y cómo, Sí. cómo ¿Y entonces cómo el MINSA lo interviene? para? O sea, no, ¿Cómo el MINSA interviene en pensando, eso? Ahí aquí estoy pensando positivo. Ahí porque hay un clarísimo no creo conflicto de intereses. Por No creo que se hayan supuesto. dado elecciones en la Federación de Pentatlón en esta época de pandemia. Así que creo que debe ser antes No de la importa, pandemia. Sí, está ese bien. No, es el independientemente tema. de eso. Pero Puede ahí- estar, Antes de ser ministro ya estaba en la Federación pero no de debía Pentatlón. intervenir. Pero no entonces. debería intervenir. Debió declarar sin pedido, que es otro Declarar sin tema. pedido. Eso, Claro. es que aquí eso, Y- conflicto y- de intereses aquí eso... Y otra Sí. cosa, yo he visto que en todas... Ahora, ¿había influenciado, es la pregunta, To- en esa decisión? toda- O es que se lo saltaron y fueron a intervenir sin él. Por Todas- favor, Atenógenes. Atenógenes y Flor. Yo veo que en pandemia todo tipo de ejercicio electoral de esta federación entonces, se hace vía Zoom. Eso no Claro. tiene por qué ser presencial. Porque tenía que ser presencial. Entonces, también si tú das la Por eso, oportunidad porque- para porque- que te hagan porque se la suspendió, la se podía hacer jugarreta, vía Zoom. Sí, podía ser vía Zoom. Sí. Sí, pero Entonces- bueno, y eso me parece escandaloso, pero mucho más escandaloso porque tiene muchísimas más repercusiones para el país, es la contratación por parte de la presidencia, siempre la presidencia,
de una empresa para auditar las compras de la pandemia. Eso sí, esta es buena. Una empresa privada. Una empresa privada. Que no tiene, ya por fallo de la Corte Suprema de Justicia, las auditorías privadas no tienen valor jurídico para acreditar ni delitos ni lesiones patrimoniales. Es justamente lo que pasó en el caso del PAN. Eso ya era prueba superada, tenía entendido. Entonces es echar la plata al tacho de la basura, con respeto de la empresa que van a contratar, que es una empresa reconocida, pero eso no tiene ningún sentido. La Contraloría es la que tiene que hacer esos auditos. Pero la Contraloría decidió no hacer el control previo tampoco. Así Entonces, es. no vas a hacer control previo y tampoco vas a hacer control posterior. No sirve para nada. En este momento se contrata esta empresa, ya la Contraloría había decidido no hacer control previo. Explíqueme entonces cuál es la figura y cuánto se le va a pagar a la empresa. ¿Cuál es el objeto de esa auditoría privada? Es vulgar el descaro ya. O sea, eso no tiene ningún objeto práctico, porque esa auditoría privada servirá en tal caso si resulta que no hay ningún hallazgo, como sospecho que puede resultar, para publicar que no hubo ninguna irregularidad. Pero eso desde el punto de vista jurídico, hablando del legal, control previo, no tiene ningún efecto. Hablando del control previo, encontré un montón de mensajes en Twitter del señor actual Contralor Gerardo Solís hablando acerca del control previo. O sea, decía el 12 de septiembre del 2018, para evitar la corrupción habrá control previo, control concomitante o simultáneo y control posterior. Este gobierno ha eliminado los controles incrementando la corrupción. Se refería al gobierno pasado. Segundo de Gerardo Solís, el Contralor siguiendo instrucciones del presidente de la República dieron esas partidas a la Asamblea sin control previo para que se robaran el dinero. Hay que señalar también al autor intelectual. El señor Gerardo Solís decía la anterior Contralora, hablando del control previo. Y dice Gerardo Solís el 22 de agosto del 2018, estoy de acuerdo con que se publiquen las planillas, pero hay que reconocer que el gran responsable del despilfarro de los fondos públicos fue el Contralor Homber por haber eliminado el control previo. 3 del control previo del señor Gerardo Solís. Palabras de ayer que duelen hoy. Oye, a propósito... Que quedan en Twitter. Hay que empezar el hashtag siempre hay un trino. Oye, así se lo tienes a San Nazar en Colombia. Siempre hay un trino. Buenísimo. Siempre hay un trino. Sobre todo en la política. A propósito de planillas y demás, otra raya para el tigre, pero esto ya es inaudito. La Asamblea Nacional le contesta al diario de La Prensa ante una solicitud reiterada de la planilla 172 de los 1.750 contratos por $8 millones, que esa no es información pública. Y hacen un malabarismo jurídico contrario totalmente a lo que establece la ley de transparencia, y además se agarran de la Constitución para arguir eso. Yo creo que lo que debe hacer el diario de La Prensa es meterle un recurso de habeas data, otro, para que la Corte sea la que ordene y entonces declarar en desacato por segunda o tercera vez a la Asamblea, porque ya incurrió en desacato cuando la presidenta era Yanibel Abreu. Y ahora parece que Marcos Castillero lo que quiere es que lo declaren también en desacato. Bueno, como si ¿Por qué no se quiere divulgar el contenido de esa planilla? Porque debe ser algo impresentable, porque no hay otra excusa. El argumento de que si eso vulnera el derecho a la intimidad de las personas, no, señores, los funcionarios públicos, de acuerdo con la ley, sí, de acuerdo con la ley de transparencia, los dineros públicos son de conocimiento público, de libre acceso, salvo que se tratara de los casos establecidos en la ley de seguridad nacional, qué sé yo, y lo que no se puede divulgar son los registros médicos y los registros disciplinarios, es decir, el archivo de personal no se puede divulgar. El archivo de salud, pero la planilla es pública. La planilla, el emolumento que recibe una persona por parte del Estado y el saber en contraprestación de qué recibe ese emolumento es de carácter público, de acuerdo con la ley de transparencia. Directo o indirecto, es decir, sea de planilla o proveedor del Estado. Sí, correcto. En 2 vías, exactamente, porque es que dicen, no, los que son proveedores también. O sea, eso es una plata pública, todo el mundo debe tener acceso a conocer cuánto gana. Ahora, esta es la historia, y la traje a colación a raíz del comentario sobre el Contralor Solís, porque este es el corolario de la actitud del Contralor de decir que no, que es que esa custodia de esa información es la Asamblea, y entonces le mandó a la prensa a que le solicitara la información a la Asamblea. Le solicita la información a la Asamblea y Marcos Castillero se sale con esta perla. Totalmente antijurídica. No era lo que decía el 22 de agosto del 2018. En el 22 de agosto del 2018 decía lo mismo que estamos diciendo nosotros aquí. Así que, ¿en qué momento cambió
el punto de vista del actual Contralor no lo sé, pero el 22 de agosto del 2018, en Twitter, él estaba diciendo lo mismo que hoy estamos diciendo aquí, así que no entiendo. Hay una pausa, ya regresamos. Esto es Cuarto Poder. Vamos a hablar con el doctor Julio Sandoval, casualmente que es intensivista, para profundizar más en esta realidad del COVID que afecta al país y al mundo. De regreso con más. Seguimos. Ya tenemos a nuestro invitado. Sí, ya está en contacto con pero nosotros, bueno, el doctor Julio Sandoval. antes les quiero contar, la hija de Carla García, que es la subdirectora del CENIAF, nieta del viceministro de la presidencia, se tomó sus fotos de grabación en el Palacio y en el helipuerto del Palacio con sus amigas. ¿Cómo? Y la Pues subieron a Instagram. La subió a Instagram la mamá y ahí, no sé si todas, pero ahí yo tengo 4. Pero ¿por qué repite? Eso es un error recurrente. Todos los gobiernos, porque todos entienden los que esto es su finca gobiernos, privada. exactamente. No habrá tweets condenando esos hechos de la administración pasada, con toda seguridad debe haber. Lo más probable. No, pero que hubo de todo. Es más, y te aseguro que encuentro tweets de los que lo hicieron en esta vuelta. Sí, porque así son. O sea, dicen una cosa un día, pero todo queda en redes. Así que vayan buscando rápidamente y comiencen a borrar porque vamos a buscar todos los tweets. A mí me parece que está mal. Claro. Y más en esta época. Más en esta época. La niña saltando con 4 amigas arriba como que saltando en el helipuerto. Explícame. No. Hagan lo que digo, no lo que hago. Exactamente. Eso sumado al tuit del PRD que vimos hace poco, wow. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en Nada, este no está pasando nada, wow. Ese es el problema. Oye, tenemos ya nuestro invitado, el intensivista Julio Sandoval. ¿Julio? Hola. Julio, hola. Buenos días. Doctor Sandoval, buenos días, bienvenido a Cuarto Poder. Un placer tenerlo acá por primera vez. ¿Qué tal, mi estimado Guido, amigo mondonguero? Gracias, Julio. Julio, hay mucha preocupación por la información que está saliendo en las últimas semanas, sobre todo por la posibilidad de que el sistema, cosa que no ha sucedido hasta ahora en los 9 meses de pandemia, el sistema de salud colapse, es decir, no pueda atender a todo el que requiera atención en camas, en unidades de cuidados intensivos, pero también por el agotamiento natural, por esta prolongada atención que ha requerido esfuerzos extraordinarios por parte del equipo de salud, de los médicos, enfermeras, auxiliares, etcétera. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Julio? Tú que estás ahí coordinando prácticamente ese primer frente de batalla, como lo llama el presidente Cortizo. Bueno, ante todo, buenos días a la audiencia de Cuarto Poder, a Tenógenes, Flor, Guido. Específicamente a tu pregunta, te enfocas en 2 puntos, ¿no? Es la capacidad hospitalaria y el agotamiento del personal. Definitivamente en este momento estamos llegando a unos niveles de capacidad hospitalaria preocupantes. Todos los hospitales privados ya no tienen camas disponibles para pacientes de COVID-19. Por supuesto que uno pudiera habilitar otras áreas para estos pacientes, pero eso toma un tiempo en lo que es replantear salas, trabajo, equipamiento, ventiladores, monitores, pero lo más importante es el personal. Esto es con respecto a los hospitales privados, y es importante que lo sepan. Hemos conversado con los directores médicos de los principales hospitales privados. De hecho, yo estaba de turno anoche en uno y se hospitalizaron las 2 últimos pacientes con cama en este centro hospitalario. En la parte pública, la situación es similar. Nosotros estamos llegando ya a una disponibilidad de apenas 20% en lo que es cuidados intensivos y unidades de cuidados respiratorios. Así que definitivamente es preocupante el nivel que estamos llegando de ocupación en las salas de hospital, en las salas de cuidados respiratorios especializados y en las salas de cuidados intensivos, tanto a nivel público como privado. No hay distinción en cuanto a los altos niveles de ocupación. Cuando me hablan del agotamiento, Guido, fíjate que yo pensaba, bueno, esta respuesta la preguntan incluso las autoridades, ¿quién no está agotado de la pandemia? No solo el personal de salud, ustedes, los comunicadores sociales, los empresarios, la mano de obra panameña que sale a buscar el pan todos los días, nuestros familiares. O sea, eso se llama la fatiga de la pandemia, eso está demostrado y estudiado internacionalmente. Todos estamos agotados de la pandemia. Por supuesto, el personal de salud le recae un poco más, o mucho más, perdón, porque es el que está haciendo frente a esta situación.
pero yo hablaría más bien que todos estamos fatigados de la pandemia y que, bueno, esperamos que en algún momento salgamos de esta situación, pero es una fatiga general y no solo del personal de salud. Julio, ¿cuáles son los medicamentos que se están utilizando? ¿Cuál es el tratamiento que se está utilizando en este momento? Se ha hablado mucho de la hidroxicloroquina, que ya ha quedado demostrado que no funciona para pacientes con coronavirus. La semana pasada vimos 2 cartas del Seguro Social indicando que ese es el medicamento que hay que obligatoriamente darles a los pacientes que entren a urgencias en el Seguro Social. ¿Nos puedes ampliar un poquito esto, por favor? Claro, Flor. Tratamiento del COVID. Y aquí tengo que ser muy responsable. Yo soy médico, antes de ser intensivista soy internista. Así que también tengo experiencia en la parte de lo que son las salas en los pacientes que no están tan graves. Fíjate, el tratamiento del COVID en la primera semana de la enfermedad, uno lo que enfoca el tratamiento es a los síntomas de los pacientes. ¿Qué son los síntomas? Como una gripe común. Uno ataca que la congestión nasal, que la tos, que la fiebre, que las mialgias o las artralgias. O sea, uno ataca los síntomas tales como hubiera tratado una gripe común. Se han intentado en esta pandemia múltiples ensayos con una serie de medicamentos, no solo la hidroxicloroquina, asimismo la ivermectina, el lopinavir, ritonavir, terapias antivirales para otro tipo de enfoque. Múltiples estrategias de medicamentos se han establecido para tratar de ver cómo uno cambia la evolución de la enfermedad en la primera semana, y la mayoría de los estudios serios, doble ciegos, randomizados y controlados contra placebo, es decir, cuando uno le da a una población un medicamento y a otra no, y uno saca conclusiones validadas científicas, ninguno ha demostrado que tenga un impacto en cambiar la evolución en esta primera semana. Sin embargo, es un debate en lo personal que yo no he caído, y es la primera vez que lo manifiesto, no he caído en las redes, no me he disputado con ningún colega, porque al final hay un grupo de colegas que lo defiende, y yo respeto a los colegas, así que eso sí, les pido que se le explique a los pacientes los potenciales efectos adversos que puede tener, que uno llegue a un consentimiento con sus pacientes y le va a dar un tratamiento de dudosa procedencia. Pero aún más te quiero mencionar algo. Estoy preocupado porque los pacientes que realmente necesitan hidroxicloroquina hoy en día, que tradicionalmente lo vemos en los consultorios de medicina interna, mis pacientes lúpicos con artritis reumatoide, que usan la hidroxicloroquina de manera crónica, entonces se están viendo en problemas para obtener su medicamento porque se ha agotado en medio de esta pandemia en un uso todavía no muy sustentado. En resumen, Flor, respeto a los colegas que quieran prescribirlo, les sugiero que le informen a sus pacientes de sus potenciales efectos adversos, y es más, cualquier recomendación que trate de hacer obligatorio o sugiera el uso de este medicamento debe estar acompañado de un consentimiento informado o de un protocolo de investigación. Si no, entonces realmente pudiéramos estar en terrenos no muy gratos en la parte médico-legal, y eso me preocupa. Ahora, doctor, pero profundizando un poco, y dada su experiencia, cuando se habla de desabastecimiento de medicamentos, por ejemplo, en el caso ahora del COVID, ¿de qué medicamentos se está hablando en específico? O sea, ¿de qué puede haber desabastecimiento? Porque vimos al director de la Caja del Seguro Social decir eso el fin de semana. Lo que pasa, Tenógenes, es que la pregunta de Flor fue enfocada a la hidroxicloroquina, que está, digamos, los estudios que han intentado demostrar un beneficio es en la primera semana de la enfermedad. Esa primera semana de la enfermedad que hablamos es de replicación viral, en la cual el cuerpo, el organismo se enfoca en defenderse, en la cual uno tiene virosis, pierde el olfato, el gusto, se siente mal, un cuadro gripal. En esa semana los medicamentos, repito, que han intentado demostrar que una placa esa primera semana no han sido contundentes. Para la segunda semana de la enfermedad, que es la fase pulmonar, que el 15% de los pacientes progresa a esa fase, es decir, ese paciente que entra
Luego el día 7 a 14 entra con tos, falta de aire, fiebre persistente, expectoración, uno lo ausculta y escucha roncos o crépitos en los pulmones. En esa fase pulmonar nosotros contamos con todas las herramientas para dar una terapia de sostén. En esa fase se le da sostén al paciente, se le da oxígeno, esteroides, heparinas, antibiótico el que lo necesita, algunos inmunomoduladores. Esos fármacos en Panamá los tenemos y es donde personalmente he recomendado a la autoridad donde hay que hacer énfasis. Vayamos a lo básico, verifiquemos que tenemos suficiente oxígeno, suficientes antibióticos, suficientes esteroides, heparinas, fármacos inmunomoduladores que se usan en la segunda semana, en la cual uno le da sostén al organismo para tratar de aplacar la respuesta exagerada inflamatoria que tiene el organismo. Ahí es que tenemos que enfocar los esfuerzos y no desgastarnos en debates estériles en que si la hidroxicloroquina sirve y que si no, en un fármaco que es tan controversial y politizado internacionalmente y que no ha tenido estudios contundentemente y sistemáticamente que demuestren que tiene un papel en la primera semana de la enfermedad, en la cual, repito una vez más, y un mensaje a toda la teleaudiencia, en la primera semana uno solamente le da sostén y tratamiento sintomático al paciente. Eso es todo. Suplementos vitamínicos, paracetamol, antihistamínicos, descongestionante nasal o algún antitusivo. Ese es el tratamiento en la primera semana. O sea, el enfoque en aquellos pacientes hospitalizados y en unidades de cuidados intensivos para que los medicamentos en esos puntos no hagan falta, es lo que usted nos dice. Ahí yo enfocaría los esfuerzos. Es correcto. Doctor, también durante el fin de semana se conoció a través de distintos medios de comunicación internacionales que hay un medicamento antiviral desarrollado en la Universidad de Emory en Atlanta, el molnupiravir, que hace exactamente el efecto que usted mencionaba de evitar la replicación del virus, que aparentemente está dando resultados en las pruebas que han hecho con hurones. Hurones. Es decir, sí, con hurones. Correcto, te mantienes bien actualizado ahí, Guido. Es un antiviral recientemente en estudio, pero todavía está en fase experimental, es el modelo animal. Esa es una droga prometedora. O sea, los fármacos antivirales son drogas que, por supuesto, desde el punto de vista científico y basado en evidencia, uno le ve sustento en esa primera semana de enfermedad donde hay una replicación viral. Y como bien menciona Guido, ni siquiera molnupiravir. Molnupiravir, que salió esta semana la publicación Molnupiravir en hurones, es uno de los fármacos prometedores en esta primera semana de la enfermedad. Doctor, vacunas. Hablemos un poquito de las vacunas. Vacunas. ¿Quiénes son los que no se van a poder vacunar inicialmente? Fíjate que ese es un tema muy bueno, Flor. La vacuna en realidad es la solución a la pandemia. Sin embargo, antes que llegue la vacuna, nosotros todavía tenemos que seguir con las medidas que históricamente contienen a una pandemia. El uso de mascarillas siempre. Eso se llama el uso universal de las mascarillas. Eso tenemos que grabárnoslo en nuestro disco duro. El lavado de manos y no tocarnos la cara. El distanciamiento, hacer cercos sanitarios cuando es necesario o incluso confinamientos y cuarentenas. Esas medidas las tenemos que seguir tomando en cuenta en lo que llegue la vacuna. Cuando uno habla de vacuna, ya estamos muy cerca de ella. Recuerda que la vacuna tiene varias fases, fase 1, 2, 3 y 4. La primera uno evalúa seguridad, luego eficacia. La fase 3 ya uno evalúa si la vacuna es mejor que el no hacer nada. Y en eso ya estamos. Y lo que uno busca con la vacunación es la famosa inmunidad de rebaño, que es una mezcla entre la gente que ya se enfermó y los que se vacunan. En el caso específico de SARS-CoV-2, ese número es 70%. Eso varía dependiendo de la infección. En la rubiola y sarampión es otro. En el caso específico, que cuando uno habla de inmunidad de rebaño, cuando llega al 70%
de seroprevalencia o de que la enfermedad está o al que le dio o al que está vacunado. Bueno, ese balance me parece importante, pero me pregunto entonces, ¿los que ya les dio se tienen que vacunar o no? Excelente pregunta. En este momento no podemos ser categóricos porque, mira, la vacunación, lo que sí es una buena noticia, es que la vacunación está demostrando en COVID que produce una respuesta inmunológica más fuerte y sostenida que el mismo virus al paciente que le dio la enfermedad. Eso es buena noticia. Fíjate, usualmente la OMS recomienda que para que una vacuna sea efectiva tiene que ser como 50-60%. Los fabricantes de Pfizer, de Moderna, de AstraZeneca hablan de hasta 90% de efectividad. Si a eso le sumamos que la vacunación es mayor protectora que a la gente que le da la enfermedad, yo apostaría a vacunar a toda la población que tenga la indicación de vacunación. Recuerda que todavía no hay estudios en niños, mujeres embarazadas, están saliendo algunos estudios. Ya Panamá, hay que reconocer, esto es una muy buena noticia también, ya se ha posicionado un trabajo en conjunto entre la viceministra, la Cancillería, en la compra de vacunas, más de 3 millones de dosis a Pfizer. Recuerden que Pfizer son 2 dosis, 1 millón AstraZeneca y 300.000 a Johnson & Johnson. Y el ministerio ya está organizando para el primer trimestre del año los grupos prioritarios a vacunarse, y fue tu pregunta, Flor. El personal de salud, bomberos, policías, migración, pacientes adultos crónicos encamados, los abuelitos en los asilos, mayores de 60 años con enfermedades debilitantes, son los primeros, y los primeros que están en la línea de batalla contra el COVID son los grupos prioritarios en ese sentido. Y hablando de las vacunas, doctor, una pregunta saltó este fin de semana y realmente me quedé en el aire y yo voy a hacérsela a usted. Es si las vacunas contra el COVID protegen frente a la infección por el coronavirus o solo evitan la enfermedad. Hasta ahora, ¿qué se ha investigado en ese sentido? Si protegen contra la infección... Sí, si que no protegen frente a la infección, exactamente. O sea, ¿las vacunas protegen frente a la infección por COVID o solo evitan la enfermedad? No es lo mismo. Es una buena pregunta. Bueno, no es lo mismo, no es lo mismo. La vacunación, sí, para entender un poquito esa parte, uno cuando vacuna a un individuo, lo que hace es que despierta una respuesta inmunológica. También va a depender mucho del tipo de vacuna. La vacuna de Pfizer y Moderna utilizan el RNA mensajero, que es como un librito de instrucciones genéticas que le enseña al organismo una vez se enfrente próximamente al virus. Y la AstraZeneca usa lo que es un vector neutralizante. Al final, la respuesta es depende del tipo de vacuna. Sin embargo, lo que uno busca es que el cuerpo desarrolle cierta inmunidad para cuando se exponga, si le da muy leve o pasa desapercibido o no le dé. No se puede ser categórico ahorita decirte qué porcentaje de cada uno, pero lo que sí ha demostrado la vacunación es que ha erradicado desde hace años, y aprovecho esta pregunta, Tenógenes, porque ya han salido grupos antivacunas y una vez más entramos en estos debates en redes y en medios que realmente a veces nos desgastan. Entonces, la vacunación históricamente ha acabado enfermedades que mataron mucha gente. Entonces, hay que vacunarse porque está demostrado que te va a proteger o que no te dé, o si te va a dar leve, y es posible que en un futuro podamos erradicar la enfermedad, como ha sido el ejemplo en otras enfermedades como el polio, rubéola, sarampión. Así que aprovecho la pregunta para crear conciencia. Uno no puede obligar a la gente, definitivamente los derechos, y Guido, abogado, lo sabe más que yo, los derechos del individuo privan sobre la ciencia y la sociedad. Uno no puede obligar a la gente, pero yo quiero crear conciencia a través de ustedes en que hay que vacunarse porque es la única solución a la pandemia, ya sea porque al final llegamos a ese 70% de inmunidad de rebaño, la gente, el que le va a dar muy leve o no te va a dar. Así que el mensaje, hay que vacunarse. Un concepto que también, del cual estaba leyendo el fin de semana, vinculado a lo que nos dice, es
algo que en inglés se llama training immunity, algo así como inmunidad entrenada. Y el por qué, pues, inmunidad entrenada. Y el por qué al vacunarse también se influye mucho en esta inmunidad entrenada. ¿Y cómo puede ayudar a la lucha contra el COVID? Vacunarse. O sea, no sé si creo que es la traducción correcta, porque lo estaba leyendo en inglés, de esa training immunity, y está directamente vinculada a la vacuna. Así es. Aún nos falta mucho por aprender en cuanto al tipo de inmunidad de lo que se habla del virus, ya sea la respuesta inmunológica que despierta una vez uno se infecta, que la mayoría de las veces son anticuerpos neutralizantes, versus la inmunidad que produce la vacunación. Sin embargo, al final uno lo que quiere, y siempre le digo a los pacientes que ya se han recuperado y que andan por ahí con unos títulos de IgG bien elevados, yo le digo, esa es la que todo el mundo quisiera. Al final de esta enfermedad lo que uno quiere es que su sistema inmunológico esté o protegido o que se le haya enseñado a enfrentar el virus, que es lo que es la vacunación. Es entrenar al cuerpo para una posible infección, que cuando te dé el cuerpo sepa, ya yo te conozco, microorganismo, así que te ataco y el cuadro te da muy leve. Entonces esa famosa inmunidad es la que todo el mundo quisiera, ¿no? Ya sea a través de una vacunación o a través de un anticuerpo que demuestre que a ti te dio la enfermedad y que estás recuperado. Doctor, sigue, Flor. Doctor, al principio de la pandemia, el 50% de los pacientes que entraban intensivos fallecía. Hoy, ¿de qué porcentaje estamos hablando? Ese porcentaje se ha mantenido, incluso ha disminuido. Nosotros logramos bajar con el esfuerzo de todos los equipos de cuidados intensivos, los colegas, enfermeras, terapeutas respiratorios, ese 50% hasta un 25%. Sin embargo, ese porcentaje puede cambiar si tú dejas de contar con la suficiente cantidad de camas en cuidados intensivos y empiezas a tener que dejar pacientes en los servicios de emergencia, o pacientes que tienen criterios de ingreso, no hay suficiente camas, quedan en la sala de cuidado respiratorio, o si no tienes sedantes, o si no tienes medicamentos. Claro, les toca elegir. Ese porcentaje que nos hemos mantenido hasta un 25% de mortalidad en cuidado intensivo pudiera incrementarse si las condiciones cambian porque entonces no tienes ni cama o te falta algún tratamiento en esa segunda fase de la enfermedad que llamo la fase pulmonar del COVID. Doctor, hace algún tiempo se estableció por parte de la OMS que el COVID-19 o el coronavirus ya dejará de ser una pandemia y pasará a ser una enfermedad endémica, es decir, de esas que hay que vivir con ellas. Eso significa que la vacunación se espera que sea más o menos como el tema de la vacunación contra la influenza, que todos los años hay una temporada gripal en donde se vacuna a la población contra la influenza para evitar que haya cantidad de personas que se contagien o se enfermen. Es más o menos el mismo esquema, supongo yo, tratándose de una enfermedad también respiratoria, de un virus que afecta el sistema respiratorio. Así mismo, Guido. Se espera que, y de hecho, si ves las opciones que hay en vacunas, no todas muestran el mismo patrón precisamente porque seguimos conociendo de este virus, pero pareciera ser que como el patrón es de un virus respiratorio y el cual ya la influenza nos ha enseñado algo, pareciera ser de ese tipo de virus que va a requerir una primera vacunación, algunas de refuerzo y probablemente una vacunación anuales o bianuales para controlar esta pandemia, así mismo como lo mencionas. O sea que sí se vuelve endémica, porque hay antecedentes en la historia en donde se han dado pandemias similares, pero de repente de la noche a la mañana desaparecieron cuando se alcanzó una inmunidad de rebaño y no volvieron a repetir, ¿o sí? No, exactamente, Atenógenes, pero es gracias a programas ampliados de vacunación, y Panamá hay que reconocer que administraciones en salud anteriores se han enfocado en un programa de vacunación bien robusto en Panamá. Además, contamos con expertos en vacunación en Panamá que debemos sentirnos orgullosos, médicos como Xavier San Loren, Javier Nieto, Eduardo Ortega, Paulo Barrera. O sea, yo por mencionar algunos de los colegas con que trabajo a diario, han posicionado a Panamá
de tal forma en que aquí, y no es la realidad en otros países vecinos, ya Panamá ya ha podido acceder a la compra de las vacunas gracias a que este grupo de profesionales apoyados con el Senacid, el Indicasat y con consorcios de vacunación han podido establecer protocolos internacionales que permiten que Panamá tenga acceso a esas compras, porque los fabricantes de estas vacunas exigen protocolos muy bien llevados. Entonces, en ese sentido, Panamá debe sentirse orgulloso que tiene un sistema de vacunación, un programa ampliado de vacunación liderizado por el Ministerio de Salud de muchos años, bien robusto, y que ha ayudado a que en Panamá se hayan erradicado enfermedades que habían matado muchos panameños. O sea que por el protocolo de vacunación, si seguimos el protocolo que existe actualmente, no debe haber problema a la hora de recibir y a la hora de distribuir esas vacunas, independientemente de los grupos prioritarios, ¿no? Así es, porque tenemos mucha experiencia en lo que es cadena de frío, y eso quería reforzártelo. La vacuna de Pfizer, por ejemplo, tiene que almacenarse a menos 70 grados. Ya el Ministerio de Salud ha empezado la construcción de estas refrigeradoras especiales para mantener la cadena de frío en las regiones de salud, la construcción de sistemas de refrigeración para mantener la cadena de frío. En esa parte tenemos mucha experiencia, tenemos el programa muy supervisado por las enfermeras del Ministerio de Salud y de la Caja del Seguro Social. Son muy estrictas en toda la cadena de frío y el control y el cuidado de la vacunación. Así que en esa parte yo me siento tranquilo de que estamos en buenas manos, porque tenemos la experiencia previa en otros programas ampliados de vacunación. Y yo creo que eso es importante saberlo, porque lo hemos, o sea, más allá de un eslogan político, es una realidad, o sea, es un sistema que trasciende lo político, doctor. Yo creo que sí hay que destacarlo y reconocer esas cosas que sí se han hecho de forma institucional, y por la referencia que usted nos está dando, y otros médicos también, hay un reconocimiento a ese protocolo de vacunación que ya ha instaurado el Ministerio de Salud desde hace muchos años. Y que trasciende a Tenógenes, trasciende a este gobierno. Más bien es un proyecto de Estado que se viene llevando de una manera muy científica desde hace varias administraciones, y que es uno de los más reconocidos internacionalmente, el programa de ampliada vacunación de la... Bueno, muchas gracias a doctor Julio Sandoval por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Gracias, doctor. Lo liberamos ya del tiempo, y por el tiempo también que nos ha prestado esta mañana. Su valioso tiempo es importante para nosotros y también para toda la audiencia que lo ha escuchado. Gracias, doctor. Muchas gracias, Julio. Hasta que luego. tengan buen día y saludos a todos. Gracias a Tenógenes, Guido y Flor. Saludos. Bueno, Flor se tuvo que ir temprano hoy, pero vamos a la pausa y ya regresamos para la parte final de Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Como dijimos, bueno, Flor tuvo que retirarse por una asignación especial, pero creo que hay algunos temas que quedaron todavía aquí bajo la alfombra. Entre ellos, lo que viste ya, la publicación en Gaceta de los 11 nuevos corregimientos en Bocas del Toro. Ciertamente, los corregimientos hechos a la medida política del diputado todopoderoso Benicio Robinson, según lo que se escucha en los corrillos políticos. Un corregimiento que tradicionalmente no ha sido PRD, como el corregimiento del Cauchero, fue sacado y pasó a otra jurisdicción. Sí. ¿No? Entonces, esas son las cosas que uno no termina de entender. Lo que dijo Danilo Ábrego, que fue el dirigente allá, es que, bueno, fue un pase de factura, definitivamente. En medio de la pandemia, las prioridades parecen estar enfocadas en otras cuestiones. Sí salió de la pandemia. No prioritarias. Estos 11 corregimientos son producto de la pandemia. Sí. Y vienen por lo menos 30 más. Que hay diputados que tienen en su menú de propuestas la creación de corregimientos en sus áreas. Y la creación también de una nueva comarca. Eso, es decir, el mapa político del país lo acaban de cambiar. No solamente por lo de Bocas del Toro, sino con la nueva comarca, la comarca Naso. Hago hincapié, ¿no? Allí hay un tema de muchos años de reivindicación histórica. Así que, pues, ahí hay historia.
volviendo al tema de los corregimientos, y yo creo pues el manejo de la comarca tiene hasta un rey, el reinazo. El reinazo. Que tiene también otra historia detrás. En el caso de los corregimientos, la historia más allá comienza y termina en el interés político de aseguramiento del poder, que es lo que quizás existe allí, ¿no? Sí, pero con la connotación de que a raíz de la ley de descentralización, cada corregimiento viene con el presupuesto bajo el brazo, como se dice, porque a cada corregimiento nos cuesta aproximadamente $100,000 solo. ¿Quién nombra esa burocracia? Solo en manejo de la Junta Comunal. Bueno, habrá que hacer elecciones, porque esos corregimientos son para el futuro, ¿no? Habrá que hacer elecciones en el 2024 en esos corregimientos, escoger un representante de corregimiento por votación popular, y ese representante será el presidente de la Junta Comunal respectiva, que tendrá una asignación que se le traslada por parte del gobierno central de $100,000 para funcionamiento de cada uno de esos corregimientos. Cuando hablo de quién nombra específicamente, me refiero a el poder que puede tener la política actual en cada una de estas regiones sobre cada uno de esos nuevos corregimientos. Eso es asimismo de lógico. Ahora, en el caso, por ejemplo, hay una vinculación sí muy cierta entre la comarca Naso y Bocas del Toro, porque la comarca Naso o el territorio Naso está dentro de lo que hoy en día es la provincia de Bocas del Toro. ¿Qué va a pasar con esos corregimientos que estaban dentro de esa área que es ahora comarcal? Así que hay un cambio profundo y todo coincide en Bocas del Toro, que es interesante, ¿no? Sí, ahora también la Corte Atenógenes, en una decisión curiosa que afecta a la composición electoral, decidió que al distrito de Arraiján le toca un diputado más. Por supuesto que esto será para las próximas elecciones. También para las próximas elecciones. Y ese diputado, porque había por ahí circulando información de que entonces aumenta el número de diputados. No, ese diputado se les resta a alguno de los dos circuitos de la provincia de Panamá, que son o el 8-7 o el 8-8. Porque en la composición de la Asamblea con 71 diputados está en jerarquía constitucional. ¿Y sería entonces el 8-7 o el 8-8 los que sufren? ¿Por qué razón el 8-7 o 8-8? Porque han perdido población, así es. Específicamente yo creo que el 8-7, particularmente mucha gente que vivía en área del Chorrillo, a raíz de los cambios que ha habido en el Chorrillo, se han ido a vivir a corregimientos de Arraiján, ¿no? Incluso hay uno que se llama Nuevo Chorrillo, casualmente por eso. Entonces es por eso básicamente la decisión de la Corte. Y la Corte también admitió la demanda de nulidad que presentó el ex candidato presidencial Ricardo Lombana contra la resolución de gabinete que aprobó un crédito de un traslado de $22 millones a la Asamblea para pagar planilla. El tema es que Lombana ataca porque se pagó operación corriente o funcionamiento, gasto de funcionamiento con deuda, y eso está prohibido por la ley de responsabilidad fiscal. Así que ahí vamos. Bueno, por lo menos el que lo hayan admitido es un paso importante. Sí, hay que estar pendientes. La Corte le envió, como se suele hacer en este tipo de demandas, le pidió la opinión a la Procuraduría General de la Nación. Hay que ver en el reparto si le tocó al Procurador de la Administración o al Procurador de la Nación, y le pidió un informe de conducta al ministro de la Presidencia. ¿Pudiese llegar, o sea, dependiendo de la decisión de la Corte, a una reversión del...? Sí, por supuesto. Puede ser que la Corte declare ilegal, que es lo que se ataca, es decir, que esa asignación de esa partida, ese traslado de partida, que era de inversión y se trasladó para pagar gastos de funcionamiento con deuda. Pero perdona mi ignorancia en asuntos públicos, pero si vence el periodo presupuestario actual, o sea, ¿cómo hacen para revertir el dinero? Bueno, esos son de decidir a favor, ¿no? Carpinterías prácticas. Puede que quede solamente en la declaración de que fue pero ilegal, crea un precedente. Pero crea un precedente para evitar que se vuelva a hacer en el futuro. Porque la plata yo creo que ya se gasta. Y yo creo que ya está gastada. Y además con poca transparencia, porque según la Asamblea, las planillas de ellos son de acceso restringido. Las únicas planillas del Estado. Según dijo el propio Contralor. Yo quisiera saber si la ANTAI va a calificar con buena calificación a la Asamblea por ahí debe estar saliendo, en su monitoreo que hace instituciones públicas. Por ahí debe estar saliendo la calificación y vamos a ver cuánto le da.
Terminamos. Efectivamente. 9 en punto de la mañana. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el miércoles mañana. Oye, el programa. feliz día a Feliz todas Día de las la Madre. madres. Feliz Día de la Madre también a Flor, que casualmente se fue a una asignación especial del Día de la Así es. Madre. Así que, Flor, que te vaya bien. Y a mi mamá, feliz día, que tengo 9 meses de no verla en persona. Por la pandemia. Y a Por muchos la pandemia. parameñas que también están afectadas producto de esta pandemia. Bueno, es un Día de la Madre diferente, pero también con mucha responsabilidad de los hijos hacia sus madres, si están también en edad de riesgo. Así terminamos. Gracias por acompañarnos. Será hasta el miércoles entonces aquí en Cuarto Poder. Nos vemos.